Agradezco la invitación a poder dirigir en este momento la palabra, donde se me ha pedido una reflexión, y así dice el programa, bíblica al respecto. Debo confesar de entrada un límite, no me ha sido tan fácil pensar cómo enfocar este acontecimiento desde una perspectiva bíblica. Cuando he intentado, en primer lugar, imaginar el contexto, el espacio físico, que me hace pensar más quizá en un acto más protocolar que en un acto celebrativo litúrgico. Y eso de algún modo condiciona el clima. En segundo lugar, cuando he tratado de pensar más específicamente el aspecto bíblico, y he intentado hacer memoria de los lugares en los cuales la Sagrada Escritura menciona aniversarios. Allí el desconcierto fue total. En primer lugar, encontramos en Génesis 40, 20-23, en el contexto de la historia de José, la celebración del cumpleaños del faraón. Y en el contexto de ese cumpleaños queda sellada, por una parte, la suerte del copero, que inicia una nueva etapa de la vida, y del panadero, que sella definitivamente la vida sobre esta tierra. Evidentemente este texto no nos sirve para celebrar los 25 años de la Seica. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, encontramos la celebración del cumpleaños de Herodes, que marca el fin de la vida de Juan el Bautista. Y seguro que en esa escena desconcertante, terrible, donde se muestra, por así decir, la mayor bajeza humana, resplandece el testimonio de Bautista, aquel que entrega su propia vida después de haber preparado el camino del Señor y asimilándose al destino glorioso del Maestro. Y quizá esto nos ayuda a descubrir también el sentido de tantos cristianos testigos hoy, y pienso en concreto en los cristianos que en Medio Oriente dan hoy testimonio de su fe, y donde se encuentra, por así decir, uno de los consejos de iglesias más vitales. Y para esto vaya mi recuerdo y mi homenaje. Pero para contrarrestar esta dificultad, es bueno recordar en la celebración en que los cristianos rememoramos otro acontecimiento, infinitamente mayor a esos dos relatos, y que es el que da sentido a todo lo que transmite el texto sagrado y marca nuestra identidad como cristianos de generación en generación, y son el motivo de nuestra esperanza. La Pascua de Jesús, que es nuestra liberación y nuestra reconciliación. Por eso, si bien no olvidaré los textos bíblicos, seguiré otros pasos intentando desarrollar las dos expresiones que nos convocan. 25 años de la fundación de la Seica. La sociedad civil celebra muchos aniversarios, para mi gusto quizá demasiados, y de tantos, la mayor parte de ellos corre el riesgo de ser intrascendente. Como docente además me preocupan tantos feriados. Esas celebraciones muchas veces no cambian nada. ¿Pero qué es un aniversario? Es una pregunta que me planteé el año pasado al celebrar 25 años de ministerio sacerdotal. Podríamos decir que celebrar un aniversario, cuando se trata de una fecha personal, es ante todo una victoria sobre el tiempo. Un tiempo que no podemos detener y que se nos escapa entre los dedos de la mano como la arena. San Agustín decía que el presente solo es un instante fugaz entre un futuro pleno de esperanza y un pasado que huye en el olvido. Y sin embargo, es en ese instante donde tiene lugar algo irreversible. Es en el presente donde nuestras vidas se representan sin que haya modo de volver atrás. Por eso, sobre todo aprovechando alguna cifra simbólica, necesitamos trazar entre el presente y el pasado una línea virtual que recapitule el tiempo transcurrido. Celebrar un aniversario es un modo de hacer actual nuestro pasado. Es un ejercicio de memoria gracias al cual podemos de algún modo trascender el tiempo y volver a ser contemporáneos de nuestra juventud, de nuestro amor inicial, con sus entusiasmos y esperanzas, y también, ¿por qué no?,
de nuestras infidelidades e inconstancias. La celebración responde siempre a una carencia. Festejamos un aniversario porque queremos dejar una marca efectiva. Cuando se trata del aniversario de una institución, quizás una perspectiva diferente. En primer lugar, celebrar el aniversario nos hace pensar en el camino recorrido, y es un modo de reconocer y mostrar gratitud hacia aquellos que tuvieron la intuición y la decisión de dar los primeros pasos. También de aquellos que supieron acoger esa intuición y hacer suya la decisión, manteniendo viva la llama hasta el presente. Y si hemos sido protagonistas, hacer memoria de nuestra propia actuación y de nuestra responsabilidad. Pero un aniversario nos ofrece asimismo una ocasión adecuada para verificar nuestra identidad. Es como si quisiéramos decir, yo no he dejado de hacer aquel que vivió en el pasado tal o cual acontecimiento, que dio un paso decisivo. Es un hecho que voy cambiando con el transcurso del tiempo, que me enriquecen mis nuevas experiencias, que me hago mayor, pero sigo siendo la misma persona que se construye, que se desarrolla sin perder el rumbo, sin dejar de ser fiel a sí misma. Una institución vive una experiencia semejante. En caso contrario, sobreviviría, pero sin aliento de vida y sin capacidad de comunicar vida. Un aniversario también nos ayuda a confirmar el sentido de nuestra existencia. Hacen falta 2 puntos para marcar la orientación en una línea recta, según señala la geometría más elemental. Los aniversarios nos permiten establecer la orientación profunda de nuestra vida, y no solo su dirección, sino también su sentido, es decir, el significado que va tomando. Cuando es preciso y según sea el objetivo, modificamos el rumbo, como sabe hacer el buen marino. Eso también se aplica a las instituciones. Si has sido fiel a la intuición original, hay que corregir algo. ¿Sigue siendo el mejor medio para el fin que se había fijado? Por último, los aniversarios nos permiten darnos cuenta de que nuestra vida no es solamente lo que hemos hecho, sino además el recuerdo de todo lo que se nos ha concedido vivir. Nuestra vida nos rebasa a nosotros mismos, ya que desde el principio un don gratuito, un don cotidiano y frágil, abierto a un futuro desconocido, de ahí que encierre un misterio que se nos resiste. Y ese misterio inabarcable, que no somos capaces de analizar ni aún de expresar en el lenguaje de todos los días, es lo que tratamos de celebrar en las fiestas de los aniversarios. La fiesta, en efecto, es un lenguaje alternativo, un lenguaje de los afectos que nos conmueve porque nos vuelve hacia una misteriosa trascendencia. Las fiestas tienen sentidos en sí mismas. Si no fuese así, no las celebraríamos. Pero al mismo tiempo, las fiestas no sirven de nada. Son ante todo gratuitas, sin que por ello podamos decir que son inútiles. Dado los sentimientos de alegría, de amistad y de amor que gracias a ellas afloran y se fortalecen. Por eso muchas veces el olvido de un aniversario puede ser un signo de que nuestra existencia se está degradando. ¿Qué sucede con el aniversario de la Seica? El aniversario de la Seica es sin duda un momento de memoria, pero no debería ser solo de una memoria protocolar, sino de la memoria en sentido bíblico, el memorial, en que el acontecimiento del pasado se relata en el presente del pueblo de Dios. Hoy sucede esto para nosotros, y que tiene sentido continuar rememorando porque es portador de una profecía, una consumación y una plenitud que aún se aguardan. Memoria, actualización, presencia, esperanza. Los 3 momentos del tiempo de la salvación que marcan la historia como historia de la salvación. En efecto, el pueblo de Dios es un pueblo de la memoria, que reconoce en su mismo origen
la gratuidad del acto liberador de Dios. Sea el acto que marcó el éxodo del Antiguo Testamento, relatado hasta hoy en presente y en vista de la liberación definitiva aún esperada, sea el de la Pascua de Jesús, siempre actual y operante en el pueblo de la nueva alianza, inicio del nuevo éxodo hacia el reino prometido, cuando Dios será todo en todos. La memoria, por eso, siempre nos remite al don inicial y gratuito del Señor, del único Señor, a lo que corresponde una única fe, un único bautismo, y que según la profesión de fe común debemos agregar una única Iglesia. En este momento se nos hace patente sin duda el don de Dios, el don de nuestra fraternidad en Cristo, una fraternidad que no es pura filantropía porque a pesar de los diferentes acercamientos confesionales que nos impide dar pasos hacia un reconocimiento formal, recíproco, todos sabemos que hemos sido sellados en las aguas de un mismo bautismo y sumergidos en el mismo misterio de la comunión de las personas divinas. Esa comunión que brota de la vida trinitaria participada y que en el movimiento ecuménico sabemos es condición de credibilidad del testimonio cristiano. No ruego solo por esto, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Pero la afirmación del don hace más patente una carencia. La carencia que ha dado origen a la seica y sigue marcando su camino como la tarea siempre pendiente. Y el día que ésta se realice, la seica carecerá ya de sentido. Para graficarlas, tomo las palabras de Wilhelm Wieser-Huth en la Asamblea de Ámsterdam en 1948, cuando él definía el Consejo Mundial de Iglesias que acababa de nacer. Somos un consejo de iglesias, no el consejo de una iglesia no dividida. Nuestro nombre indica nuestra debilidad y nuestra vergüenza en la presencia de Dios, para que pueda haber y haya finalmente una sola iglesia de Cristo sobre la tierra. Nuestra pluralidad es una profunda anomalía, pero nuestro nombre también indica que reconocemos nuestra situación, que no la aceptamos pasivamente, que podríamos movernos hacia la manifestación de la iglesia una y santa. Nuestro consejo representa, pues, una solución de emergencia, una etapa en el camino, un cuerpo vivo entre el tiempo del total aislamiento de las iglesias unas respecto a las otras y el tiempo en la tierra o en los cielos, cuando será visiblemente verdadero que hay un solo pastor y un solo rebaño. Fin de la cita. Hacemos memoria del don y de la carencia que brota de nuestros límites y pecados ahora, en este instante. Es en este instante donde tiene lugar algo irreversible. Es ahora donde nuestra vida, nuestra vocación y nuestra responsabilidad y misión se representan sin que haya modo de volver atrás. Por eso este aniversario de la seica es una oportunidad para verificar su identidad, para verificar nuestra identidad como cristianos, para verificar el carácter del servicio que en nombre de nuestras propias iglesias nos hemos comprometido a prestar juntos hace 25 años. Las instituciones como las personas cambian. Ellas se ven enriquecidas por las experiencias vividas. Y aunque sigan siendo las mismas, se construyen, se desarrollan sin perder el rumbo, sin dejar de ser fiel a sí mismas. Pero los contextos cambian. Y para ser fieles a la propia identidad, muchas veces no es suficiente ya con repetir, con administrar lo que se pensó una vez. Para mantener viva la inspiración que dio sentido a la institución, es necesario ser creativos.
sobre todo tratando de descubrir todas las posibilidades y ámbitos abiertos para que sean medios que permitan cumplir el fin de la Seica. La Seica no es ciertamente un consejo de iglesias, es una comisión, una realidad más simple y, si se quiere, más humilde, tal vez menos comprometedora bajo ciertos aspectos. Esa ha sido una opción. Los consejos de iglesias existen en numerosos países y regiones, incluso en algunos de nuestros países limítrofes. La finalidad a la que busca servir la Seica no invitará a dar pasos de mayor compromiso, porque si el aniversario es una oportunidad para confirmar el sentido, eso supone no solo abrazar de nuevo y con todo entusiasmo la causa de la unidad, sino tener la capacidad de plantearse si no hay que crecer de algún modo para servirla mejor, para alentarla más en los ámbitos del diálogo doctrinal, la oración, el servicio, el testimonio y la misión. Decíamos hace un momento que los aniversarios nos permiten no solo hacer el balance de lo que hemos hecho, sino también el recuerdo de todo lo que se nos ha concedido vivir, porque nuestra vida nos rebasa a nosotros mismos, ya que es desde el principio un don gratuito, un don cotidiano y frágil, abierto a un futuro desconocido. ¿Cómo hacer el balance del tiempo vivido? ¿Cómo juzgarlo? Tanto de la comunión experimentada y acrecentada en circunstancias previstas o no, que han sido afrontadas juntos, como de la comunión aún frágil y con riesgo de fragmentarse aún más ante respuestas no siempre concordes que hemos dado en debates que nos han comprometido como ciudadanos, como cristianos y como iglesias. ¿Cuáles han sido los espacios e iniciativas alentados por la Seica para salir al encuentro de esas situaciones, en un diálogo que no es fácil, sin duda, pero que no podemos evitar? No podemos olvidar los cristianos que nuestra vocación da un sentido a toda nuestra vida, no solo en lo que consideramos nuestro fin último, sino también en los modos y medios que ponemos a su servicio. Y que por eso, como sal y levadura, estamos llamados muchas veces a cuestionar muchos criterios vigentes en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Todo esto estamos llamados a hacerlo hoy, en nuestra actual situación. Quisiera concluir parafraseando las palabras de Wissenhoff antes citada y usando una metáfora bíblica. Somos una comisión de iglesias. Nuestro nombre indica nuestra debilidad y nuestra vergüenza en la presencia de Dios, para que pueda haber y haya finalmente una sola iglesia de Cristo sobre la tierra. Pero nuestro nombre también indica que reconocemos nuestra situación, que no la aceptamos pasivamente, que podemos movernos hacia la manifestación de la Iglesia una y santa. Nuestra comisión representa, pues, una etapa en el camino, un cuerpo vivo ante el tiempo del total aislamiento y el tiempo cuando será visiblemente verdadero que hay un solo pastor y un solo rebaño. Una etapa en el camino, y de allí la metáfora conclusiva, los discípulos de Emaús. El más largo de los relatos de las apariciones del resucitado utiliza como todo el Evangelio de Lucas la imagen del camino, la imagen de una comunidad fragmentada en vías de dispersión, pero aún una comunidad, y un camino que tiene etapas, y sobre todo, en una de ellas, un giro decisivo, el encuentro con el Señor. Un encuentro que es capaz de hacer desandar el camino del desaliento, la frustración y la desintegración. El encuentro con el Señor que al explicarnos las Escrituras y partir el pan, no solo nos da la clave de interpretación de todo lo sucedido, sino que es capaz también de hacernos reunir en un solo relato la diversidad de nuestros relatos, de devolvernos la confianza de unos hacia otros para reintegrar la única comunidad del Señor resucitado, reconocida en la proclamación de su palabra y en la fracción del pan.
esa sigue siendo nuestra meta y al mismo tiempo nuestro punto de partida. No tenemos otra cosa que ofrecer al mundo. Solo en esta línea puede estar el servicio de Ceuta a la unidad.